Hola seguidores, ¿cómo están? Le mando un saludo, un abrazo afectuoso al señor Valentín Burr, que desde los Estados Unidos aportó para que hagamos una serie de videos. El primero de ellos trata del asunto de logística interna y desplazamientos por rutas, estrechos y ferrocarriles, para todo el uso de las fuerzas militares, para toda la logística militar. Empecemos con el asunto de los ferrocarriles. Los ferrocarriles se inician a mediados del siglo XIX en nuestro país y debido a que nuestro territorio mayormente es uno de los territorios más aptos para el desarrollo de este sistema de transporte, existía la posibilidad real que con el transcurso de los años se pudiera lograr ese clímax hasta cierto punto de que los habitantes de nuestra nación tuvieran la oportunidad de viajar de manera segura, cómoda, a buena velocidad y a un costo adecuado. Desafortunadamente, al menos en el aspecto civil, toda esa historia se truncó de manera violenta en la década de 1950, cuando un personaje que probablemente le suene de algo, ya que su nombre empieza con Juan y termina con Perón, nacionalizó los ferrocarriles privados, es decir, que ese objetivo que estaba relativamente cerca de obtenerse, el objetivo de que tanto mercancías como pasajeros viajaran a través de todo nuestro territorio nacional de manera rápida y eficiente, quedó completamente truncado. A partir de allí, nuestro país empezó a perder muchos millones en materia de divisas. Ganó otros millones, pero millones de empleados públicos. Por lo tanto, debido a esa problemática que no se ha solucionado a pesar de el traspaso de diversos gobiernos, de diversas políticas, siguen estando en mal estado los ferrocarriles. Podemos decir que la logística militar no puede ser trasladada de manera eficiente y mucho menos de manera rápida. La velocidad es el punto más débil, es el peor de los ítems cuando hablamos de ferrocarriles argentinos. Valentín en su mail me plantea una serie de inquietudes, tales como crear un centro de distribución de logística militar en alguna ubicación geoestratégica dentro de nuestro país. Me consulta cuál sería esa ubicación. Ese lugar probablemente estaría al sur de la ciudad de Córdoba, o al sur de nuestra provincia, para decir mejor. Probablemente podrías crearlo en la zona de Río Cuarto, al norte de Río Cuarto, en un área que esté vacía. Obviamente no. Tiene que evitar, para facilitar el acceso y la velocidad, tiene que evitar pasar por todo tipo de ciudades grandes. Pero de todas maneras, el problema que tenés con los ferrocarriles es, uno, que tenés que rehacer absolutamente todo para tener unas vías en buen estado. El kirchnerismo nos propagandeó como siempre, puso miles de empleados, nos propagandeó que había reemplazado vías, y si vos te pones a hacer la cuenta, no reemplazó ni siquiera el 10% de todas las vías que había en nuestro país. Por lo tanto, el volumen de inversión en propaganda fue mucha, en infraestructura fue bastante poca. La alternativa son las rutas. No hay otra escapatoria y todo lo que va sobre las rutas. Además, si te pones a invertir centenares o miles de millones, que creo que estaríamos más en esas cifras, ¿no? Miles de millones para crear una red ferroviaria decente en nuestra República Argentina, como la que tienen en varios países europeos, tendrías una paradoja bastante lamentable. La paradoja de como alguien que se compra un automóvil 0 kilómetros, pero cuando llega a la panadería no tiene para comprarse el pan. Es decir, si nos ponemos a gastar para crear una logística buena, muy buena sobre ferrocarriles para transportar equipamiento militar, no nos va a quedar dinero para comprar ese equipamiento militar moderno. Equipamiento militar moderno que necesitamos de manera desesperada, no hoy, sino anteayer. Por lo tanto, como te dije, las rutas son la única alternativa seria para desplazar todo tipo de equipamiento militar, ya sea la logística pura y dura, tanto como para transportar vehículos de orugas que, digamos, necesitamos desplazar de manera más rápida que lo que se pueden desplazar sobre sus propias orugas. Siempre está este argumento de los fanáticos del ferrocarril, que un ferrocarril puede llevar 40, 50, 100 tanques y un camión, dependiendo del peso, 1 o como mucho 2. Pero lo cierto es que una ruta es mucho más difícil de poner fuera de combate, de poner fuera de orden, fuera de funcionamiento, que un ferrocarril. Una ruta es mucho más fácil de reparar que un ferrocarril. Más fácil, más rápido, más barato.
Por eso las rutas se atacan principalmente en las zonas más vulnerables, que son los puentes. El asunto de los puentes vulnerables se puede curar fácilmente con la adición de vehículos lanzapuentes, ya sea vehículos lanzapuentes sobre ruedas o sobre orugas, y la provisión de barcazas que también irían desplazadas sobre camión y se desplegarían en necesidad. En tiempos de guerra el tren es algo totalmente vulnerable. Miren, les doy un ejemplo bastante extremo. En mayo de 1945, abril de 1945, Alemania estaba devastada, pero había unidades de blindados y de vehículos de ruedas que se seguían desplazando, se seguían moviendo por el territorio todavía ocupado por el Tercer Reich y seguían combatiendo. Ahora bien, los alemanes por esa fecha no podían mover absolutamente nada por tren. Todo su sistema ferroviario estaba destrozado. Sus rutas todavía funcionaban. Por lo tanto, las lecciones del pasado y las realidades del presente te indican, de manera bastante clara en mi opinión, que lo que vos necesitas son caminos alternativos, caminos que se desplacen de manera paralela a las autopistas o rutas principales, pero que sigan más o menos el mismo trazado y lleguen más o menos al mismo lugar. En algunos casos ya las tenemos hechas, por ejemplo lo que sería el trazado de la antigua Ruta 9 entre Córdoba y Rosario. Tenemos la autopista principal y luego tenemos la ruta que es básicamente se ha convertido en una especie de colectora. O sea, podemos mantener todo el tráfico civil por la Ruta 9 principal, la autopista, y mandar el tráfico militar a la Ruta 9 vieja. En otras ubicaciones de nuestro país hay que hacerla. Ejemplo clásico, puro y duro, es la Ruta 7 que va a Mendoza. Tanto la Ruta 7 que va a Mendoza, la Ruta 3 que va a la Patagonia, que o sea, la Ruta 40 sería la ruta patagónica de los Andes y la Ruta 3 sería la ruta patagónica costera, que va más cerca del Atlántico. Tanto la Ruta 3 como la Ruta 7 son excelentes para tu inquietud de hacer aeródromos de descentralización o aeródromos alternativos. ¿Por qué lo son? Por el trazado rectilíneo que tienen, que básicamente necesitan que en un sector, por ejemplo de 2.000 o 3.000 metros, se hagan unos ensanches que no son verdaderamente costosos y se haga algún tipo de galpón de mantenimiento, hangares de mantenimiento. Eso sería excelente para esa tarea, esa perspectiva de descentralización de la Fuerza Aérea, que en realidad no son bases permanentes, son simplemente para darle una opción de aterrizar a un avión supersónico o de altas prestaciones. Con respecto al tema de logística, y esto es muy importante, y esto lo hemos tenido que aprender, por lo menos yo lo he aprendido a la fuerza viendo la guerra de Ucrania, es que los depósitos de combustible para uso militar tienen que estar protegidos. Tienen que ser subterráneos y protegidos por capas de concreto. Y las refinerías civiles tienen que estar protegidas contra drones. Las refinerías civiles tienen que tener sistemas de interferencia y sistemas antiaéreos contra drones. No necesariamente contra un avión que vuele a 10.000 metros y a Mach 2, pero sí tienen que estar protegidas contra drones, porque incluso una organización que no podemos calificar puramente de militar, por ejemplo una organización terrorista, puede destrozar toda la refinería del país, porque son instalaciones tremendamente vulnerables. Una refinería es muy difícil de enterrar, pero tanques de combustible de aviación, combustible gasoil para los camiones, sí se pueden enterrar y sí se pueden proteger, y es lo que deben hacerse, porque los rusos y ucranianos han sido los maestros en destrozar la infraestructura del otro. Y esa guerra actual nos demuestra, con sangre ajena, lo que tenemos que hacer para evitar la sangre propia. Con respecto al asunto del transporte fluvial, hace falta adquirir todos los sistemas de lanchones de diverso tamaño, pequeño, mediano y grande, para hacer la logística. O sea, las vías fluviales ya las tenemos, tanto el río Paraná, el río Uruguay y demás que sean navegables. A través de ellos se puede transportar miles y miles de toneladas de todo lo que haga falta. Y por supuesto que tienen la ventaja sobre las líneas férreas que un río no se puede destruir. Hay diversos astilleros en muchas partes del mundo, en Asia, en Europa, que te fabrican unos hermosos lanchones, tanto como para ejército o incluso buques de armada que puedan colaborar
En el caso de tener que transportar un gran volumen de equipamiento, los buques de armada se pueden meter por vías fluviales, básicamente la Armada de Río, que incluso nuestra Armada tiene una pequeña división al respecto, y transportar todo tipo de carga útil, todo tipo de víveres, munición, etcétera, etcétera. Las vías fluviales son muy importantes, normalmente no hablamos al respecto, pero pueden transportar muchas más toneladas, si adquirimos todas esas embarcaciones fluviales, de transportar muchas más toneladas, muchos miles de toneladas más que cualquier vía férrea por más reconstruida que esté. Y sobre este último tema que planteás, metiste el dedo en la llaga. El cruce a Tierra del Fuego, desde Santa Cruz a Tierra del Fuego, porque eso te demuestra todo lo que se ha mentido en este país. Eso es estratégico, hay que mantener con impuestos nuestra línea aérea nacional, porque eso es estratégico. Tener fábricas militares con empleados que no producen nada, eso es estratégico. Entonces, lo cierto es que en el extremo sur, los chilenos en materia de logística terrestre nos tienen bien agarrados de las pelotas. Porque tanto ayer como hoy, como pasado mañana, vamos a tener que seguir pagándole una tarifa para cruzar a nuestro propio país. Y vamos a tener que seguir pagando porque los políticos de nuestro país no han hecho absolutamente nada al respecto. Yo me voy despidiendo, como siempre los invito a que sigan aportando a este canal para que existan más y mejores videos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.